todos y para todas. Bueno, este video va a estar enfocado a hablar de lo que ocurrió ayer en la Catedral Notre Dame de París, ¿sí? En Francia, y para encontrar un poco el sentido astrológico a todo lo que estamos viviendo y también para hacer como un análisis astrológico para las personas que les interese estudiar. Está un poco enfocado también para mis alumnas del tercer nivel y bueno, para todos los que quieran conocer un poquito sobre lo que está pasando en el mundo a nivel colectivo y no solamente a nivel personal. Entonces vamos a hacer este análisis. Tenemos tres formas diferentes desde lo astrológico como para poder conocer qué tipo de energía ha estado moviéndose, ha estado desplegándose en el evento, en el suceso que se dio ayer. Por un lado, tenemos que encontrar que esa catedral, la catedral que se incendió, la catedral de Notre Dame, es una entidad, ¿sí? O sea, siempre que queremos analizar qué le está sucediendo a una entidad, necesitamos encontrar la carta natal de esa entidad. Entonces, ¿cómo haríamos este proceso? De la siguiente forma: si tenemos una persona que le está sucediendo algo, vamos a buscar la carta natal de esa persona y vamos a ver qué tránsitos, qué progresiones, qué revolución solar, un montón de aspectos, de posibilidades de análisis astrológico la persona está viviendo, pero siempre va a ser acorde a la carta natal de la persona. En este caso, esto es un edificio y también se le puede buscar la carta natal a un edificio, aunque usted no lo pueda creer, se le puede buscar la carta natal a cualquier cosa que haya nacido. Un edificio, un proyecto, una relación, un montón de cosas que nosotros damos inicio, parimos, sembramos, construimos en esta vida, en esta encarnación, pues básicamente tienen un propósito y ese propósito siempre está implícito en la fecha de nacimiento de aquello que se construye, en este caso como es Notre Dame. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos la carta natal, que sería el gráfico de cómo estaban los planetas en el momento en el que se inaugura, en este caso la construcción, que duró 182 años en terminarse, de Notre Dame, ¿sí? Sería muy interesante también encontrar el día que se terminó, pero no lo encontré, la fecha exacta en la que se terminó, pero sí en internet aparece la fecha exacta en la que se da inicio, se inaugura y nace la construcción de esta iglesia, de esta catedral, y fue el 24 de marzo de 1163, así hace muchísimo tiempo. Entonces hacemos un análisis. ¿Cuál es el análisis? El día que nace la construcción, que se inaugura, que se comienza la construcción, la elaboración de un edificio con un propósito determinado, hay algo que tiene un sentido, un propósito, una dirección que están haciendo. Y es esta iglesia, esta catedral Notre Dame. ¿Qué es lo que encontramos en relación a dónde están los planetas hoy día y lo que estuvo sucediendo, ¿sí? con la carta de este edificio de Notre Dame? Y es básicamente lo siguiente: muchísimas alineaciones, es muy fuerte todo lo que encontré. Primero, tenemos que Notre Dame, al comenzar a construirse el 24 de marzo, tiene su sol en Aries. Entonces, tenemos el sol en Aries, que de la catedral, digamos, Notre Dame es de Aries, tiene el sol en Aries, está en conjunción partil a Quirón, que está recién ingresado en Aries a principio de este año, y también en la hora en la que se comienza el incendio al vértex de tránsito. ¿Qué es todo esto que estoy mencionando? Recuerden que este video es para los astroaficionados que quieren entender y aprender astrología. Entonces, tenemos que el sol en Aries de esta entidad, esta construcción, esta iglesia, ¿sí? Si ustedes tienen un proyecto, por ejemplo, es muy interesante, si tienen un negocio, que vean la carta natal de ese negocio, que vean la carta natal de ese proyecto, porque trae muchísima información de todo lo que es el propósito, el sentido que despliega la energía de ese proyecto, de ese local, de lo que ustedes tengan. Bueno, lo mismo sucede con esta construcción en sí. Entonces, tiene el sol en Aries. Hace muy poquito tiempo, en febrero, Quirón, un asteroide ligado a la herida, ¿sí? y ligado a heridas inconscientes y muy profundas, que tiene que ver en estos momentos el tránsito con la herida de lo colectivo, ingresó a Aries. Por lo tanto, en el momento en el que se provoca el incendio, Quirón está en conjunción partil
está en estos momentos en conjunción partil al Sol de Notre Dame, ¿sí? Entonces, Quirón está encima del Sol de Notre Dame, o sea, básicamente trayendo la manifestación de una herida muy evidente. Pero más interesante es que en el momento exacto en el que se activa, se comienza el incendio, que fueron las 18:20 según las redes sociales, Vértex, que es un punto de destino que tiene que ver con una suma y restas de partes de la carta, de ascendente y demás, de posiciones astrológicas, el vértice es un punto de destino, un punto que marca situaciones que indefectiblemente, indudablemente van a suceder, se van a desplegar en relación a la persona, por ejemplo, si lo viéramos en una persona. No nos habla de una energía que se está manifestando en la vida de una persona, como si yo digo, tiene la luna en tal signo, entonces vemos que la persona manifiesta esa energía. No se trata de eso de Vértex, ¿sí? Pero sí es un punto que cuando hay planetas que pasan por ahí, se activa. ¿Qué es lo que pasa? El vértex se mueve rápido, por hora está cambiando de signo, ¿sí? Porque tiene que ver con los horizontes, con la puesta y la salida del sol. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que en el momento en el que se provoca, se da inicio al incendio, el vértex estaba exactamente al lado de Quirón y exactamente sobre el sol de la Catedral de Notre Dame. O sea, el sol de la Catedral de Notre Dame tiene que ver con la identidad de la catedral, con la esencia, con la personalidad, con la entidad justamente que vive en esa catedral, como si estuviéramos pensando la catedral como una persona, ¿sí? El día que nació esta catedral. Bien, Quirón, la herida, y el vértex, algo de destino que estaba implicado en este suceso. Por otro lado, tenemos que Mercurio en Aries, ¿sí? Que es quien Notre Dame tiene a Mercurio en su carta, a Mercurio en Aries. Tenemos que está en conjunción partil a Vesta en Aries. Y Vesta es un asteroide que tiene que ver con el fuego, y tiene que ver con el fuego, con la llama interna del hogar. Entonces Vesta, incluso el icono es como un fueguito, ¿sí? Que representa el fuego interno y que representa con el fuego con el que nosotros cuidamos nuestro hogar, lo que nos pertenece, nuestros espacios de pertenencia, ¿sí? Es como una energía asociada al cuidado, a la protección desde ese lugar. Justamente haciendo conjunción con Mercurio, que es la palabra, la mente de esta catedral, ¿sí? Y de todas las, también relacionado a las conversaciones, a toda la información que se ha ido desplegando en relación a esta catedral, ¿no es cierto? Entonces es muy interesante esto también de Vesta apareciendo como este fuego del hogar y de alguna manera incendiando este hogar para la representación de lo que es la propia Notre Dame. Luego tenemos que Marte está en Géminis, si no me equivoco, Sol conjunción. Marte esto no sé qué quise poner acá, porque Marte está en Aries, no está en Aries. Ah, ahí va. Ok, ahí lo encontré. Marte natal, Marte de Notre Dame, cuando Notre Dame nace, cuando Notre Dame se inaugura su construcción, cuando empieza a vivir esta entidad llamada Notre Dame, si la estamos viendo desde el plano energético, Marte estaba transitando Aries. Esto sería Notre Dame nace con Marte en Aries. ¿Quién estaba ayer en conjunción a ese Marte? El Sol de tránsito, ¿sí? Los que entienden astrología, este video obviamente es abocado a quienes lo están queriendo entender desde el plano astrológico. Vemos que el Sol está iluminando a Marte y sabemos que Marte, y más en Aries, tiene que ver con el fuego, con la acción, con las explosiones, con actos de violencia como pueden ser incendios o accidentes. Luego tenemos que Plutón, esto también es súper fuerte. Hacer el análisis de la carta de Notre Dame fue el más significativo de todos en relación a la cantidad de información que se ve. Tenemos que Plutón, planeta de la profundidad, de la destrucción, de la eliminación, de la muerte, de la purga, de lo viejo, de lo que ya no tiene vitalidad. Plutón, el planeta de la destrucción, cuando Notre Dame nació, estaba en Géminis, o sea que en la Catedral de Notre Dame tiene su Plutón en Géminis. Su inicio como una entidad tiene un propósito determinado que se ve en esta carta, y este Plutón en Géminis, que aparte es generacional, ¿no? Durante muchísimos años Plutón estuvo en Géminis, el día que nace Notre Dame, Plutón está en Géminis, pero ayer, gente, Marte
planeta que está transitando en estos momentos, ¿en dónde? Los que me siguen, en Géminis. Marte en Géminis hizo conjunción partil al Plutón de Notre Dame. Marte, que activa, que acciona, que es un chorro de energía que direcciona un impulso, ¿sí? Que es desenfrenado, que es violento, tocó al planeta Plutón de la carta de Notre Dame, al planeta de la destrucción, ¿sí? Entonces fíjense cuánta cantidad de sucesos estaban conectados de una forma muy específica, muy exacta, porque cuando hablamos de conjunciones partiles o aspectos partiles, hablamos de aspectos que son específicamente en ese momento y que muchas veces tardan desde muchos años, ¿sí? Incluso siglos en darse. Entonces tenemos que Plutón en Géminis recibe a la energía de Marte en Géminis. Ahora, por otro lado tenemos que Marte en Géminis, Marte en los signos de aire, cuando hay energía de fuego, planetas en fuego, y Marte está en signos de aire, también hay una como estimulación a temas de incendios y ese tipo de cosas. Luego tenemos que, y esto es como la frutilla del postre, cuando Notre Dame nace, Notre Dame tiene natalmente en su carta a el nodo sur en Capricornio y al nodo norte en Cáncer. ¿Dónde están los nodos en este momento actualmente? El nodo sur está en Capricornio y el nodo norte está en Cáncer. Es decir, que Notre Dame está teniendo el retorno nodal de puntos de destino, de salida, de energía kármica, de entrada, de energías de renovación, de renovar el hogar, de renovar lo emocional, de renovar el sentido y cómo identificamos a la familia, los lugares de pertenencia. Ahora vamos a hablar un poco más de esto, pero es bien interesante ver lo siguiente. El nodo sur, que es un punto por el cual se está yendo y es una puerta de salida de energía vieja, anticuada, distorsionada en relación al signo en el que está Capricornio, estructuras, cosas rígidas, normas, leyes, la aceptación social, el deber ser. Obviamente que una catedral que remite a una creencia ideológica tan fija, tan arcaica, tan en algún punto desactualizada, ¿sí? Que tiende a pensamientos y creencias desde hace muchísimo tiempo atrás, como lo es la Iglesia Católica y cómo lo es Notre Dame en sí, que tiene muchísima historia. Si nosotros nos podemos investigar, hay una cantidad de historias de personas que han sido ahorcadas frente a la Catedral de Notre Dame, que han sido quemadas frente a la Catedral de Notre Dame, ¿sí? O sea, muchísimas muertes puestas allí en nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en relación a este aspecto? Ahora el nodo sur está en Capricornio, se están yendo estructuras, se están yendo patriarcados, se están yendo cosas rígidas, ¿sí? Bien, todo eso está evacuando la energía de lo viejo. Capricornio son los ancianos, es la energía también que queda desactualizada. Entonces, estoy hablando de la energía distorsionada de Capricornio. Por estar en el nodo sur, estamos relacionándolo con el karma de lo capricorniano. ¿Qué es lo que sucede en relación a todo esto? Ahora está Plutón, planeta de la destrucción y de la eliminación, la muerte y la purga, y Saturno, cosas más estructura, más rigidez, y Saturno, si hay algo que Saturno tiene, es esta capacidad de bajar a la realidad, al planeta Tierra, a lo concreto, los sucesos. Cuando Saturno aparece en tránsito, es algo como que muy concreto, que se define, que se establece, que sucede o que no sucede, ¿sí? Es bajar a la realidad. Saturno es el límite con los transpersonales, o sea, Saturno habla de esto, de bajar a la Tierra, de bajar a la realidad. Entonces, todo esto, nodo sur, Plutón, Saturno, en conjunción al nodo sur de Notre Dame. O sea, Notre Dame está teniendo el retorno de sus nodos y se está viendo como a nivel colectivo este edificio como una entidad. Es una entidad que representa
muchísimas creencias desactualizadas, arcaicas, guarda muchísima información, ¿sí? Energética, aparte todo lo que tiene que ver con que está hecho obviamente de piedra y que las piedras absorben y guardan información. ¿Por qué usamos nosotros cristales y trabajamos con cristales desde el plano energético? Porque los cristales guardan, las piedras absorben información, ¿sí? Y conservan y guardan dentro de sí. Entonces, está bien claro esto de que hay muchísima información allí que está muy desactualizada, muy arcaica, y que el fuego de alguna manera está transmutando. Yo con esto no estoy diciendo ni que es bueno ni que es malo. El hecho de que se haya incendiado, claramente esto va con respeto hacia las personas que lo están viviendo de una manera dolorosa y de todo lo que esto va a conllevar en relación al país socialmente. Hay que agradecer que no hubo personas que hayan perdido su vida. Creo que a nivel emocional y a nivel personal esto puede ser lo más conflictivo de manera concreta, desde la experiencia y desde la emocionalidad. Pero sí estoy diciendo que de trasfondo hay algo asociado a este suceso, a este evento, que tiene un profundo sentido con lo que está sucediendo a nivel colectivo. Es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel colectivo. Todo lo que repercute en la Tierra, ¿no? Y cosas y sucesos explosivos e incluso fenómenos climatológicos siempre están en relación con lo que estamos vibrando, frecuenciando nosotros como colectivo, como seres humanos. Entonces fíjense esto de cómo se está planteando constantemente y cada vez más fuerte este nuevo paradigma de liberarnos de dogmas, de liberarnos de creencias e ideologías, que no quiere decir que no podamos tener una creencia, una ideología, que no podamos tener, querer seguir, qué sé yo, tal línea religiosa. Pero el hecho de todo el dolor y el sufrimiento a nivel mundial y a nivel histórico que ha acarreado que esa sea la línea impuesta para todos, para todes, para todas, claramente los sucesos nos demuestran que estamos viviendo un momento de eliminación, ¿sí? Entonces todo lo que es el Nodo Sur nos habla de cómo estamos purgando, dejando ir todo el simbolismo histórico que tiene esa catedral. Por otro lado, el Nodo Sur, el Nodo Norte, en Cáncer, está en conjunción al Nodo Norte, en Cáncer de Notre Dame. Es decir, todo lo que estamos viendo como colectivo de poder reconectar y poder resignificar la idea de lo que es la familia, el hogar, la pertenencia, el afecto y la conexión con nuestra condición de seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, desde algún lugar hay algo aquí que estamos pudiendo observar y avanzar hacia resignificar, y el fuego quema, el fuego transmuta lo viejo. Entonces realmente el incendio de esta catedral, que las catedrales, todo lo que son las instituciones están ligados con Capricornio y están ligadas con Saturno, es muy significativo, ¿sí? Es muy significativo para lo que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, por un lado tenemos este análisis que es la carta natal de Notre Dame y cómo todos los planetas estaban en ese momento del incendio relacionados con esta catedral. Luego lo podemos ver con la carta de Francia, que es, bueno, obviamente el país donde más se está viviendo personalmente, lo están viviendo más de cerca todo esto que está sucediendo, y tenemos que Francia tiene a Saturno, Plutón y el Nodo Sur en oposición a su Sol, ¿sí? Saturno, Plutón y el Nodo Sur están en Capricornio en estos momentos, como lo venía explicando, y del otro lado justamente todo esto está haciendo una oposición al Sol en Cáncer. Francia, el día que en Francia nació, la Francia contemporánea, fue bajo el Sol en Cáncer, si no me equivoco el 21 de julio, hace un ratito hice la carta. Entonces Francia es de Cáncer y enfrente tiene a toda la energía que le está pidiendo que deje ir estructuras rígidas, arcaicas, desactualizadas, que son duras, rígidas, que limitan, que nos impiden ir hacia un lugar más nuevo, creativo, abierto y espontáneo. Bien, ¿qué más tenemos? Que aparte de todo eso, ese Stellium en Capricornio está haciendo una cuadratura partil a el Neptuno de Francia. Y Neptuno, ¿quién es Neptuno? Son las creencias ideológicas, no tanto las creencias, sino que la fe, ¿sí? Pero Neptuno está muy asociado con el tema de las religiones, de la fe, de la espiritualidad. Entonces, obviamente que la cuadratura con Plutón y con Saturno y con Capricornio y el nodo que
muestra lo que se va, nos está mostrando todo aquello de la falsa espiritualidad o de una espiritualidad rígida, una espiritualidad que segmenta, una espiritualidad que divide a los que creen y deben seguir un dogma y los que no lo creen quedan afuera o son pecado, ¿no? Y que no integra, que no empatiza, que no conecta, ¿sí? Siempre estamos hablando desde un lugar de todo lo negativo, todo lo desactualizado por sobre todas las cosas de esta iglesia, de esta religión, de este dogma, ¿sí? No estamos hablando de, en estos momentos, por vivir una cuadratura a Plutón, a Capricornio, estamos hablando de toda la parte oscura de la situación, todo lo que está por debajo de la alfombra, de lo que se mueve en las iglesias, en el Vaticano y bueno, Notre Dame como una representante de esta ideología, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos que Eris, esto lo tomé porque es una cuadratura partil 100%, partil 0000, Eris, que astrológicamente no está muy reconocida ni tampoco está muy estudiada, o sea, recién la estamos descubriendo, pero sí es un asteroide que es más grande que Plutón, y que se dice que astrológicamente lo que se ha podido ir descubriendo según sucesos donde Eris estaba implicado, donde este asteroide estaba haciendo ángulos, estaba actuando, Eris se la reconoce como la energía, como Plutón es la energía de la destrucción masculina, ¿sí? Es un dios masculino, Hades. Eris se la reconoce como la diosa destructiva desde la energía femenina, ¿sí? El enojo y la destrucción desde la energía femenina. Entonces Eris también en la mitología es la hermana de Marte, tiene que ver con algo esto de la lucha, de la explosión. Y bueno, Eris específicamente está Eris de Francia, ¿sí? Cuando Francia nace, tiene, ¿dónde lo puse por acá? Tiene a ver, paren. Claro, está. Tiene a Eris en Capricornio. ¿Sí? Francia tiene a Eris en Capricornio. ¿Y quién hizo exactamente conjunción con Eris? Saturno, ¿sí? Hay una conjunción partil exacta de Saturno con Eris. Entonces, una vez más estamos hablando de esta destrucción, de esta eliminación, de este enojo que de alguna manera se manifiesta en lo exterior, que tiene que ver con la acumulación de la historia, del enojo, también de la energía femenina, un enojo ligado a la energía femenina. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, si no es patriarcal el sistema eclesiástico, donde siempre las figuras masculinas son las únicas que pueden ocupar rangos de autoridad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, y bueno, también leí un poco de la historia de Notre Dame, muchas mujeres quemadas en la hoguera, habiendo sido consideradas brujas, habiendo sido consideradas herejes por estar en todo este mundo que hoy está renaciendo, donde las mujeres nos estamos reconectando y también muchos hombres reconectando con esta conexión de que tenemos poder, de que tenemos potencia, de que tenemos instinto, intuición, conocimiento que va mucho más allá de lo que nos han impuesto. Y que ese Dios por sobre todas las cosas al cual adoramos, somos un fractal de ello, ¿sí? Es algo que vive en nosotros, es decir, nosotros somos pequeños dioses y diosas que tenemos toda esa capacidad, ¿sí? Pero bueno, años de historia y de conexión y de ir alejándonos, ¿no? De esa sabiduría que nos habita todo lo que existe y todo lo que es creado desde la fuente, desde Dios, desde el universo, desde el la energía del Tao, de lo que le quieran poner. Todo eso, nosotros somos un pedacito de eso. Entonces todo ese potencial vive también en nosotros. Ahora, la iglesia obviamente contiene toda esta energía, restringe toda esta energía, aplica mucha Saturno, por así decirlo. Entonces esta Eris muestra el enojo en esta combinación. Luego vemos que bien, y por último, otra forma, la tercera forma de poder observar este evento es fíjense que hasta ahora utilizamos la carta de Notre Dame, cómo le pega específicamente esto a Notre Dame, que es donde más hay como unas combinaciones increíbles. ¿Por qué increíbles? Porque Notre Dame, la carta de Notre Dame se inaugura en 1163, o sea, una cantidad de años impresionantes, que el día que nace Notre Dame,
haya nodo sur y nodo norte en la misma posición en la que está ahora en este momento, con la implicancia kármica que tienen los nodos, es impresionante. Y aparte todo lo otro que leí, o sea, hay mucha significación. Luego vimos la carta de Francia, cómo se está viendo este suceso específicamente en Francia como país. Y luego la tercera forma de evaluar lo que tenemos es con la astrología horaria, que es la astrología horaria. Hay algo que está pasando ahora, levantamos la carta y vemos qué implicancia tiene. Que básicamente es los tránsitos. Cuando hablamos de los tránsitos decimos, esta energía está vibrando en este momento, podemos reaccionar así o así, siempre va a depender mucho de dónde tengamos puesta nuestra conciencia y nuestra percepción, pero la astrología horaria también se utiliza para ver sucesos. Entonces, por ejemplo, en este momento necesito saber cuándo voy a conseguir trabajo. Pum, levanto la carta del momento y hay una información de por qué estoy conectando en este momento con esa frecuencia de que quiero conseguir trabajo. Bien, en la antigüedad se utilizaba esta astrología mucho más que las otras, se llama astrología horaria. Y también se utiliza para estos tipos de eventos. Entonces, específicamente en la hora en la que se inicia este incendio, 18 y 20 del día de ayer, 15 de abril, tenemos que Júpiter, que son los tránsitos del momento, ¿sí? Júpiter está en cuadratura a un stellium en Piscis, ¿sí? Piscis, una vez más, tiene que ver con las religiones, con la fe, con esta cuestión de Dios, de hacia dónde dirigimos nuestra espiritualidad, ¿sí? Y Júpiter en Sagitario tiene profundamente que ver con los dogmas, con las creencias, con las religiones también. Júpiter agranda, explota todo esto, ¿sí? Si bien el hecho de que Piscis tiene mucha agua y tiene mucho más que ver en cuanto a este tipo de eventos mundiales con cuestiones del océano, de agua, Sagitario sí es fuego y puede generar esta tensión en relación a las temáticas de, como les decía, de estas creencias espirituales. Luego tenemos que el Sol en Aries está en cuadratura, y esto es lo más significativo de todo, el Sol en estos momentos está todavía haciendo cuadratura al stellium en Capricornio. Este stellium que nos habla de dejar ir estructuras, o sea, estamos dejando ir estructuras, estamos dejando ir ideologías rígidas, instituciones hacia las cuales hemos restringido completamente nuestra capacidad de personal, ¿no? De ponernos en este lugar de ser nuestra propia madre, de ser nuestro propio padre, y le hemos entregado a ciertas instituciones ese poder, ¿sí? Las instituciones de por sí tienen una energía capricorniana y una energía de jerarquía. Las instituciones siempre son jerárquicas y siempre representan esto de que hay alguien que tiene allí ese conocimiento y esa experiencia que yo no tengo, ¿no es cierto? Entonces, en las instituciones, cuando uno va a buscar, ¿no? Como eso. Y obviamente entrando en cuadratura, una tensión con el Sol en Aries, que es fuego, que es explosión. Siempre hablamos de Aries como la energía de la explosión del Big Bang, del inicio, que está dando inicio a Aries, claramente está dando inicio con esta cuadratura cardinal al nodo sur y a todo el stellium en Capricornio, a este cambio o dando inicio desde el conflicto, desde la violencia y desde todo lo que representa que se incendie algo, y justamente un edificio tan significativo, está dando inicio a esa purga, Plutón en Capricornio, a esa evacuación de estructuras viejas, nodo sur, Saturno, Capricornio, esa evacuación de estructuras viejas, esa purga y esa eliminación de aquello que hasta el momento nos sigue representando a nivel mundial. Luego tenemos que hay una cuadratura más abierta, no es tan fuerte, pero igual es significativo porque todavía estaba actuando. Una cuadratura de Marte, explosión, violencia, acción, ¿sí? A la Luna, que tiene mucho que ver con la sensibilidad, a nivel de astrología mundial, con el pueblo, con lo que siente el pueblo y con el apego, con la memoria, con los recuerdos, todo lo que puede tener la historia que tiene el edificio. Y también otra cuadratura, Marte, explosión, Neptuno, espiritualidad. Entonces, bien, este es un informe bastante complejo, es diferente al tipo de astrología que yo estoy acostumbrada a hacer. Yo, cuando pasan estas cosas, no les quepa la menor duda que voy corriendo a fijarme todo, porque soy una aficionada de la astrología, y la forma en la que uno tiene de aprender también es ir viendo todo el tiempo, viendo cartas y sucesos y cosas, y lo hago en mi vida diaria también, ¿no? Incluso lo hago para mis proyectos, por eso los invito también a esto de que se fijen si tienen proyectos de más, que apliquen no solamente los tránsitos, sino ciertas
ciertas fechas que están hablando de la energía de sentido que mueve aquello que uno está plantando. Sin embargo, me pareció muy interesante porque hacer este video, cuando fui a buscar la información, que aunque no sea lo que yo me dedique, porque me dedico más a la astrología psicológica, cuando fui a buscar la información vi toda esta cantidad, esta gama, ¿no?, de paradojas que se están dando y de asociaciones y conexiones impresionantes. Así que por eso decidí hacer este video y hablar un poquito del tema. Bueno, para quienes les gusta la astrología, espero que les haya servido de algo. Los invito a hacer la carta de Notre Dame, ¿sí? Para los astrólogos y las astrólogas. Vayan a hacer la carta de Notre Dame, 24 de marzo de 1163. Fue cuando Alejandro, no sé qué Magno, creo que era. Ya, la verdad que yo para estas cosas los nombres no me acuerdo. Puso la primera piedra en Notre Dame y se inaugura la construcción de esta iglesia, claramente con un propósito y un sentido que estaba enmarcado en la posición de los planetas de ese día y dónde estaban los planetas ayer, y todo lo que las conexiones que hay con la carta de Notre Dame son muy impresionantes, ¿sí? A mi parecer, con mucha carga. Así que bueno, las dejo, que tengan un lindo día. Nos estamos preparando para la luna llena, ¿sí?, de este fin de semana, que llega el viernes 19, así que prontito voy a estar haciendo un video especial sobre estos temas, relaciones, que vamos finiquitando y que vamos cayendo en cuenta de cómo estamos en los vínculos y todo esto. Así que tengan un hermoso día, un abrazo grande.